Pichincha Universal. Las 8:39, 8 de la mañana, 39 minutos. Sí, ya estamos conectados con Orlando Pérez. Y claro, cuando nos proponemos dialogar sobre este manejo mediático que se ha dado a la emergencia, nos ponemos a pensar sobre la situación global que se vive en la actualidad, una realidad distópica que al menos yo no me la imaginaba vivir, solamente la pude observar y la he venido observando de manera reiterada en películas de ciencia ficción. Pero hoy el Ecuador vive esa realidad distópica, ciudadanos encerrados en sus hogares, ciudadanos que salen a las calles muy poco, cubiertos con máscaras de protección, eh, con una distancia muy notoria, con mucho temor y sin saber qué es lo que le depara el futuro. Y en el país, con ciudadanos absolutamente desconfiados de las directrices que da su gobierno o que da el gobierno del Estado ecuatoriano, que tienen como mira posibilidades que le son absolutamente inciertas, inclusive para superar la crisis, porque políticamente la institucionalidad está debilitada. Todo esto, Orlando Liceña, refleja un panorama realmente desolador. Solo cabe rescatar, y con esto concluiría la introducción, el comportamiento que tuvo el vicepresidente Otto von Scholz previo a que se desate la crisis en nuestro país, cuando dijo que iba a viajar tranquilamente a China y sonriente decía que no le pasaba nada si le daba el coronavirus. Y esta realidad, pues entonces, es la que queremos discutirla, analizarla en medio del manejo comunicacional que se está dando a la crisis. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te escuchamos. Hola Washington, ¿qué tal Liceña? Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal, que efectivamente con todo lo que hace estos días, con lo que ha puesto en escena para poder atender la necesidad de un derecho, de satisfacer el derecho a la comunicación de los y las ecuatorianas, evidentemente es un punto a favor de la comunicación, del nuevo relato como se menciona normalmente. Yo quisiera mencionar dos fases clave para entender lo que está pasando en el mundo mediático alrededor de esta pandemia. La primera es que cuando ocurrió con China, no solamente que los medios revelaron ese alineamiento occidental con Estados Unidos, con el mundo europeo, para señalar incluso xenofóbicamente a China como una cosa del pasado, grave, lamentable, y se olvidaron de que son seres humanos, pero además se olvidaron de que era la primera y que sigue siendo la primera potencia mundial comercial y que ahora, más allá de lo que pasa, obviamente será la primera beneficiaria en términos económicos y comerciales, porque mucha gente está comprando a China lo que requieren para atender esta situación. No me olvido incluso de algunas caricaturas de ciertos pensadores gráficos del Ecuador, señalando desde el punto de vista xenofóbico, digo, y discriminador lo que pasaba en China, que alentó incluso que la gente no fuese a los chifas, que la gente maltratara a los chinos, a los asiáticos en general. Evidentemente ahí hay un alineamiento, incluso creo que a ratos inconsciente, pero que lo que hace es evidenciar la postura que tiene. Y la segunda fase, que me parece importante señalar, es que cuando llega al Ecuador, obviamente también hubo un menosprecio al tratamiento de las víctimas. Y no olvidemos cómo se trató a la persona de Los Ríos, que llegó, en general no se le dio la importancia necesaria porque era una persona más que llegaba, etcétera, etcétera. Y en esa segunda fase se ve un desdoblamiento ya cuando, lo digo con absoluta claridad y franqueza, cuando cierta élite del Ecuador está afectada por eso. Entonces, si la alcaldesa de Guayaquil está con coronavirus, si es que ciertas personas de la oligarquía guayaquileña tiene coronavirus, entonces sí se alertan, sí se asustan, ya no son los pobres los que se retiran los cadáveres, los que se dejan en la calle, sino que son personas que tienen otro tipo de tratamiento mediático. Y eso me parece que, apuntando a lo que mencionabas, Washington, con respecto al comportamiento del propio vicepresidente, es evidente que en la SECOM y en todo el aparataje mediático oficial no hubo, primero, la preparación adecuada para afrontar una situación de esta naturaleza. No nos olvidemos que el señor Andrés Michelena salió a decir que se debía hacer telemedicina. Eso me parece que fue un error grave,
muy grave para una autoridad pública, porque siendo activista de las redes sociales uno puede decir cualquier cosa, pero siendo ministro no puede decir que la salud se va a resolver vía telemedicina. Obviamente yo escuchaba el programa a los periodistas y cuando se hacía la llamada al 171 ya sabemos qué pasó. Se dio una cita para el 3 de abril o 4 de abril, si no me equivoco. Entonces, no hubo una preparación para eso, se creía que con la telemedicina se resolvía. Y lo segundo es que por denostar de las cadenas nacionales, ahora las hacen uso y evidentemente ahí sí nadie critica, nadie niega. Ya vemos que efectivamente esas cadenas nacionales son solamente para dar malas noticias y además, al mismo tiempo, para ocultar las deficiencias que se ha planteado. Entonces, me parece que esa primera parte sí hay que considerarla Washington y Liceño. Orlando, buenos días. En el tema que tú dices, del uso de las cadenas, desde el primer momento que empezaron con esto, yo creo, y esa es mi opinión personal, que lejos de informar, y esto evidencia esta falta de preparación que tú mencionas, lejos de informar con esas cadenas, lo que se hacía es confundir, porque salía un funcionario de alto nivel a decir una cosa, luego salía el siguiente a aclarar lo que el anterior dijo, y luego un tercero a aclarar lo que los dos anteriores dijeron. Eso no contribuyó a mantener a la población informada, sino más bien confundida. ¿Tú crees que esto ocurrió así? Sí, yo añadiría un elemento más a lo que mencionas, porque es clave señalar eso, Liceña, de que una cadena explicaba al otro. Cuando salía Alexandra Ocles, le replicaba María Paula Romo. Cuando le replicaba a María Paula Romo, salía Juan Sebastián Roldán. Y cuando salía Sebastián Roldán, tenía que salir de nuevo el vicepresidente a aclarar, o la ministra de Salud tenía que salir a decir cosas de las cuales no estaban convencidas, no estaba convencida y al mismo tiempo le costó el puesto. Entonces, me parece que ahí hay una cosa que siempre volverá al debate público y tiene que ver con que se denostó tanto de parte de los medios, de los analistas, de ciertos supuestos expertos, de que en el Ecuador vivimos un estado de propaganda. Ese estado de propaganda al que denostaron, vilipendiaron, efectivamente lo que hacía y ha demostrado, y no lo van a decir públicamente, es que había una capacidad, había una experticia, una sapiencia para comunicar lo que hacía el Estado ecuatoriano. Y como denostaron, no lo quieren repetir, no lo quieren replicar, y cuando lo replican lo hacen mal. Porque hay que decirlo, el señor Andrés Michelena, que tanto denosta del estado de propaganda, fue parte de ese estado de propaganda, como él mismo menciona. Y algo debió aprender. Creo que pasó ahí de agache, lo digo con absoluta franqueza, porque no aprendió lo que es saber comunicar desde el Estado. Esta es una primera parte. La segunda parte, Liceña, es muy importante lo que tú mencionas y a propósito de lo que decía Washington hace un momento también es clave. En situaciones de crisis, la comunicación oficial se vuelve sensible y fundamental. La comunicación oficial se vuelve rigurosa, se vuelve casi que milimétrica. No se puede salir a poner la cara en la pantalla y decir cualquier cosa. Mucho más cuando está en juego vidas y seres humanos que dependen de que la vocería oficial sea la que le dé certezas y que le garantice actuar correctamente en circunstancias donde no tiene los elementos básicos para poder desenvolverse, como es una crisis, como puede ser un terremoto. Yo no quiero dejar de mencionar que cuando ocurrió lo del terremoto de Manabí, una de las primeras cosas que salieron los Vera, los Boscán y todos los demás a decir que no había buena comunicación y efectivamente se pudo afrontar esta situación con comunicación pública desde los medios públicos con información, pero lo que vemos en cambio ahora es que la señora Carla Maldonado, que funge de directora de un diario que prácticamente nadie lee, está atacando a las cuentas de los correístas en vez de dedicarse a hacer buen periodismo. Y por otro lado, también se comienzan a hacer cadenas para señalar supuestas redes sociales que están desinformando. Y al mismo tiempo, en vez de concentrarse en dar información oportuna, verificada, necesaria, básica, que ayude a la gente, comienzan a atacar al correísmo como si fuese el enemigo principal. El enemigo principal se llama coronavirus. Y la otra cosa, y con esto quiero cerrar a propósito de la comunicación oficial liceña, tiene que ver con que las vocerías de las autoridades tienen que salir cuando están preparadas. Y lastimosamente, la mayoría de los voceros que salen a hablar en estos días, fundamentalmente en los días más críticos, no están precisamente muy preparadas incluso para el manejo de determinados términos y de determinado léxico público y de salubridad que le garantice, como mencionaba el entrevistado de hace una hora casi ya en Pichincha Universal, que efectivamente se comunican con términos que no corresponden con la realidad y eso confunde. Entonces, la vocería me parece que también ha pecado de eso y obviamente
me parece que tampoco hay la capacidad como para reflejarnos en la experiencia que ha tenido, por ejemplo, Italia, que ha tenido España y la propia China, de la cual no quiero hablar, pero evidentemente ahí cuando salía Xi Jinping a hablar, salía oportunamente solamente a dar ya las medidas que se habían discutido largas horas en el buró del Partido Comunista. Estamos dialogando con Orlando Pérez, periodista, investigador, escritor. Y claro, la emergencia Orlando y Liceña, señores oyentes, lo que ha develado es que la falta de atención del gobierno al sistema público, al sistema sanitario, no le ha permitido manejar de la mejor manera la crisis en un primer momento. Todos los ecuatorianos evidentemente esperamos que estos traspiés sean superados y que la crisis sea manejada de manera más técnica en los días que vienen, porque son los días más críticos. Y esto pone en análisis y en cuestionamiento esta estrategia que desde mi punto de vista, no sé qué pienses tú, Orlando, continúa siendo equivocada de inculpar a los demás de la situación que se vive actualmente. Y entre esas inculpaciones al correísmo, pero de manera extrema. Tanto así que inclusive un periodista, Andrés López, que ustedes lo deben conocer, no sé si llamarle comunicador, periodista o no sé qué, nos citó a Radio Pichincha Universal, como lo hizo el señor Roldán, acusando a Pichincha Universal de correísta. Y siguen con esa, ¿qué podría decir esa cuestión mental, ¿no? Ese odio mental de acusar de todo al correísmo y no enfocar comunicacionalmente lo que debe hacerse en términos de trasladar un adecuado mensaje a los ciudadanos. Y esto pasó con el secretario de la Presidencia de la República. Esto pasa con el vicepresidente de la República. Y esto pasa con algunos corifeos en medios de comunicación que están intentando, ¿no?, aupar las acciones que equivocadamente ha hecho o ha realizado el régimen. Consecuentemente, allí falla también la estrategia, Orlando. Definitivamente, no se comunica adecuadamente a la ciudadanía. Claro, cuando tú tienes un prejuicio o tienes una fobia o tienes una venganza que saldar, una revancha por cumplir, cuando hablas a los medios, obviamente te salen otras cosas y a mí me parece que eso es muy lamentable. Por ejemplo, es muy lamentable, doloroso además, incluso que un funcionario de alto nivel acepte una llamada a un medio de comunicación como Pichincha Universal y le diga, he aceptado esta entrevista a pesar de que este medio es correísta. Entonces uno le preguntaría, ¿y usted por qué entonces va a los medios anticorreístas? Porque entonces sí va a los medios anticorreístas. No quiero entrar en esa lógica porque evidentemente bajamos de nivel. No quiero estar al nivel del señor Roldán que se pone a discutir en público quién es correísta y no es correísta. Ya lo hace ahora con Pichincha Universal. Ya lo hizo con Alexis Moncayo en Radio Majestad. Es decir, va a cobrarse facturas, deudas pendientes con los correístas. El señor Juan Sebastián Roldán, que es ministro de Estado y que tiene que responderles a todos los medios de comunicación porque es su obligación y su responsabilidad constitucional. Pues lamento decirle a Juan Sebastián que seguramente esta entrevista la monitorearán, la desgrabarán, le pasarán el informe y le voy a decir con nombre y apellido, Juan Sebastián Roldán, estás equivocado. Te equivocaste de cargo, te equivocaste de función, te equivocaste de rol para lo que tienes que hacer en los momentos de crisis. No hables con los medios correístas, habla con la ciudadanía, habla con el pueblo, explícale la situación a este pueblo que está soportando esta situación por responsabilidad incluso de tomar decisiones tardías por la xenofobia contra China y ahora como ya Estados Unidos está contagiado, entonces tendremos que acudir hacia ellos. Yo quisiera mencionar esto porque además Washington y Liceña, hay algo que pasa en el mundo y los medios se encargan de tapar. Fíjate que el día de ayer Estados Unidos le pone una orden de captura y una recompensa a Nicolás Maduro en medio de una crisis donde Estados Unidos ya es el país más infectado del mundo con el coronavirus. Mientras tanto, Cuba desplaza 6 brigadas de médicos al resto del planeta en medio de un bloqueo y al mismo tiempo le dice Estados Unidos que el país que acoja a las brigadas médicas será sancionado. Y esto los medios de comunicación les parece un chiste y se callan y se hacen los locos. No nos olvidemos que Jair Bolsonaro, Lenín Moreno y la señora Yanine Áñez, de la misma estructura ideológica ahora, votaron a las brigadas médicas cubanas y ahora resulta que requieren de las brigadas médicas cubanas.
No esos 3 países, porque no lo van a decir, pero van las brigadas médicas a Italia, van a Nicaragua, van a los países del Caribe y ayudan a resolver el problema. Esto, por ejemplo, se calla en los medios de comunicación. Se les ha pedido, he visto varios mensajes en los que se les pide al gobierno ecuatoriano que acepte la ayuda de China, que acepte la ayuda de Cuba. El interferón cubano está dando los primeros resultados. Hay 22 medicinas que a partir del interferón se pueden dar, pero obviamente eso no se va a tratar. Y el señor vicepresidente dice que, bueno, ahora sí van a recibir la ayuda de China, cuando efectivamente desde mucho tiempo atrás a China había que acudir, como lo están haciendo otros países. Sería paradójico y doloroso y cómico al mismo tiempo, para que nuestra audiencia lo entienda, que Estados Unidos requiera de las brigadas médicas cubanas para resolver el problema que tiene. Pero también es cierto que eso lo ha ocultado la prensa. Yo incluso digo que en esta lógica de las vocerías, de la vocería oficial, de la política pública de comunicación, hay que aprender mucho, todo el tiempo hay que aprender, pero si nos vamos a plantear desde la xenofobia, desde el odio al extranjero, que no es del color azul, sino del color rojo, el que nos desunamos en América Latina cuando había la UNASUR para poder actuar en grupo, en bloque, con respecto a esta situación, para comprar medicamentos más baratos en bloque, y también el otro elemento para discutir si se paga o no la deuda externa. Obviamente el debate ha caído en la precarización. Y no olvidemos lo que mencionabas del señor Andrés López. Yo le consulté vía WhatsApp. No tienes idea las cosas que dijo. No tienes idea las cosas que me dijo. Nos mandó prácticamente a vernos con un psiquiatra. Este señor me parece que, lo voy a decir y si me escucha igual, creo que se inventó ese pedido de la entrevista con Correa para llamar la atención, porque no le veo otro sentido. Y es personas que tienen los mismos síntomas que cuando empieza el fascismo comienzan a señalar al otro como enfermo. Ya sabemos que hay una matriz comunicacional instaurada en ciertos medios de comunicación de que hablan de la banda criminal y ahora son los enfermos, ahora son los que están necesitados de un psiquiatra. Eso lo hacían para justificar los crímenes más atroces los fascistas. Y el señor Andrés López tiene el síntoma del fascista. Entonces, ese señor no puede estar en los medios comunicando si ya tiene el síndrome del fascismo. Orlando, ¿es confiable la información que se genera a través de las fuentes oficiales, a través de estas cadenas que continuamente tenemos que transmitirlas para que la ciudadanía se informe? ¿Es confiable esa información? Y te lo pregunto en el sentido de que mira cómo se manejó el tema de la salida de la ministra de Salud, que fue diciendo que se va porque no le entregan los recursos, documentó que era así, que no había recibido los recursos, con el tema del pago de la deuda, por ejemplo, a través de estas ruedas de prensa virtuales que se organizan mediante la Secretaría de Comunicación, donde todos los periodistas en teoría tendrían la opción de hacer preguntas, pero resulta que cuando la pregunta es evidentemente incómoda o muy puntual, esas preguntas no son absolvidas por las autoridades, no hay respuesta para esas preguntas. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿en qué medida la información que nos está llegando a través de voceros oficiales o a través de esas cadenas es confiable y es transparente? Mira, bien que lo mencionas, Liceña, me estaba olvidando de 2 detalles. El uno es que hay un chat de WhatsApp, un grupo de WhatsApp de la SECOM para corresponsales extranjeros, donde estoy yo por ser representante de Telesur, y cada vez que pregunto yo se hacen los locos, no responden. Y les voy a insistir constantemente de que hay preguntas que nosotros hacemos que no responden. Pero en cambio, cuando pide Coavisa, cuando pide el señor Miguel Rivadeneira, le repiten cuantas veces sean necesarias. Entonces, ahí hay un acto de discriminación que no se compadece. Dos, con respecto a que si es confiable o no la información, Liceña, me parece que efectivamente hasta ahora es confiable en la medida de lo que es verificable. Me parece que eso es así. Yo escucho a Alexandra Ocles y digo, bueno, le toca decir eso porque eso es lo que tiene a la mano. Pero ya veo que desde Carlos Vera y otros más ya comienzan a sospechar de que no son 30 muertos, son 40, son 100, son 80. El diario El Comercio acaba de publicar una nota en la que dice que hay 80 cadáveres en Guayaquil. Es decir, ¿hasta dónde entonces eso que se le está preguntando a las fuentes oficiales se puede responder? No te olvides incluso que además se filtró un audio donde Fabricio Ceballos conversa con Alexandra Ocles y Alexandra Ocles dice, del caso de la ministra no me preguntes. Esa prueba, eso es una prueba de que hay un grado de censura con determinada información. Ese audio nadie ha dicho que es mentira, nadie ha dicho que es falso y obviamente revela lo que efectivamente pasa en este país, que hay algunas cosas de las que no se van a hablar
Y hay otras que efectivamente quedan a la elucubración. Por ejemplo, ¿dónde está el presidente de la República? ¿Está en Galápagos o no está en Galápagos? ¿Su familia está en Galápagos o, como dicen las redes sociales desde Galápagos, hay un cerco en una zona de Galápagos donde se dice que está la familia presidencial? ¿Esa información es necesaria o no es necesaria conocer? ¿Hasta dónde efectivamente se censura determinada información que es vital para entender lo que estamos viviendo? Y la otra, el vicepresidente sale a una reunión con un alcalde, si no me equivoco, prefecto o gobernador de la provincia de Tungurahua y dice cosas que en las cadenas nacionales no las dice. Y por otro lado, también se censura el modo en que las Fuerzas Armadas y la policía está tratando a la gente, cortando el cabello, y hay una imagen de ese señor golpeado en la espalda, prácticamente su espalda torturada, y ese tipo de cosas no se pueden discutir. Entonces, uno, la verificación de la información. Dos, hay información que no se está dando. Y tres, me parece que es importante debatir estos temas dentro de los marcos que efectivamente la ética y el profesionalismo exigen. Es decir, cómo salimos de esto entre todos, no solamente unos y no solamente desde la postura oficial, porque el debate que hay en redes sociales, en los artículos y escritos, por ejemplo, de Ruta Crítica que yo leo de especialistas de salud pública, evidentemente colocan en debate, ponen argumentos para una discusión de mejor altura, y evidentemente también a mí me parece que, con esto quiero cerrar, aquí en el Ecuador, como ya en otros países, no hay autoridad, no hay liderazgo político estatal para conducir a este barco hacia buen puerto. No hay autoridad política, no hay autoridad estatal. Esa disputa entre que si sale la Paula y si sale el Otto y si sale el Roldán y si sale el Lenin, me parece que le hace mucho daño. Aquí se necesita mando único, como ocurre y mandan los manuales incluso de emergencia, de crisis y de guerra. El mando único asume todas las responsabilidades, no digo las culpas, ojo, asume las responsabilidades, y con esas responsabilidades se sigue y se va hacia adelante, nos guste o no nos guste, como ha pasado en otros países y en otras circunstancias. Bien, el tiempo se nos agotó. Cuando salgamos de esta dimensión virtual a la dimensión ciudadana, post epidemia, tendremos que enfrentar nuevas verdades y tendremos que enfrentar nuevas situaciones que acaso nos invitarán Orlando, Liceña, a dialogar como lo hemos hecho en esta oportunidad y también con otros líderes de opinión. Gracias Orlando, gracias Liceña, gracias señoras y señores. Nos despedimos, nos vemos al mediodía con Liceña y en la tarde a las 17 horas la tercera emisión. Hasta Así una es, que próxima tengan oportunidad. una excelente jornada. Hasta pronto. Punto Noticias.